Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buen día, profe. Buen día, profe. Bueno, vamos a ir comenzando el teórico de hoy, ¿sí? Como para seguir avanzando con lo que habíamos comenzado a ver en el primer teórico de la semana. Bien, simplemente para recordar, un segundito que voy a hacer un ajuste acá, y ya sigo. Para recordar lo que nosotros habíamos comenzado a trabajar. Habíamos empezado con el tema de comunicación, comunicación entre células. Habíamos visto un poco las generalidades de ese proceso de comunicación, y bueno, estuvimos analizando que esos procesos de comunicación pueden generar diversos tipos de respuesta, y ya hacia el final de la clase pasada lo que hicimos fue ver, a modo de ejemplo, distintos tipos de receptores que nos van a ayudar en la generación de la respuesta biológica. Y si ustedes recuerdan, cuando empezamos a hablar de receptores, yo les presenté una clasificación de receptores. Habíamos visto que podían existir receptores de membrana, receptores citoplasmáticos, receptores nucleares, y estas primeras clases vamos a trabajar fundamentalmente por los receptores que son de membrana, ¿sí? Yo voy a compartir con ustedes el Power para poder comenzar y recordar un poco esa clasificación. Perdón, esto no es... Un segundito. Acá. Ahora sí. Bien. Esta era la clasificación que yo había compartido con ustedes en la primera clase, y lo que ustedes pueden observar acá es justamente lo que yo les acabo de decir, el tema de que los receptores, según el tipo de receptor que utilicemos, vamos a generar una respuesta biológica en particular, y la idea es empezar a trabajar con receptores de membrana y dejar los receptores intracelulares para la última clase de la semana que viene. Hoy empezaríamos por, lo tengo acá, hoy empezaríamos a hablar de los receptores de membrana ionotrópico y de los metabolotrópicos 7-TMS asociados a proteína G, que era, como ven acá, dentro de los receptores metabolotrópicos, este que estoy mencionando yo, 7-TMS asociados a proteína G, es un subtipo de receptores metabolotrópicos que vamos a estudiar el día de la fecha, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primero analizando los receptores ionotrópicos, pero para poder analizar los receptores ionotrópicos nosotros tenemos que recordar que en todas las membranas celulares vamos a encontrar canales iónicos. ¿Qué son canales iónicos? Son proteínas que tienen un poro, ese poro puede estar abierto o cerrado, y la particularidad de esa proteína, que es un canal, es que permite el ingreso o el egreso de determinados iones. Normalmente estos canales provocan, cuando se abren, el flujo de iones siempre en el sentido que nosotros denominamos a favor de gradiente. Así es como normalmente se transporta, porque es un transporte sin gasto de energía, normalmente el que hacen los canales iónicos. Ahora bien, cuando analizamos canales iónicos tenemos que revisar, ya que no existe un solo tipo de canales iónicos en las membranas celulares. Existen dos tipos: están los canales iónicos operados por voltaje y están los canales iónicos operados por ligando. Los canales iónicos operados por voltaje son proteínas canales donde el poro va a modificar su conformación, va a abrirse, normalmente cuando la membrana celular sufra un proceso de despolarización de la membrana, ¿sí? Son canales que se abren ante un proceso de cambio del potencial eléctrico, digamos, a través de la membrana. Particularmente
a nosotros en este momento no nos van a interesar los canales iónicos operados por voltaje, sino lo que nos van a interesar son los canales iónicos operados por ligandos, ¿sí? Si avanzamos un poquito, vamos a ver que esos canales iónicos operados por ligandos son los famosos receptores ionotrópicos que nosotros vamos a analizar en la clase de hoy. ¿Qué es un receptor ionotrópico o qué es un canal iónico operado por ligando, que serían sinónimos entre sí? Bueno, son canales iónicos donde su apertura o cierre depende de la unión de una molécula mensajera, que puede ser, por ejemplo, un neurotransmisor, a la propia estructura de la proteína canal, que hace las veces de receptor para esa molécula señal, y también es el canal para el intercambio de iones. Si nosotros vemos acá en esta imagen que yo les presento, ustedes pueden observar acá en la membrana celular, ¿sí? Tienen la proteína canal, a esa proteína canal se le van a unir moléculas mensajeras. Fíjense que en la propia proteína canal vamos a encontrar los sitios específicos para unión de esas moléculas mensajeras, y cuando esas moléculas mensajeras se unen, el canal se abre, dependiendo para qué iones son esos canales en particular que estoy abriendo. Ya vamos a ver que después cada molécula mensajera tiene la particularidad de poder abrir un subtipo especial de canal, ¿sí? Cada molécula mensajera abre un subtipo especial de canal. Bueno, cuando se abre el canal, el ion o empieza a entrar a la célula o empieza a salir, dependiendo cómo es su gradiente, y las respuestas biológicas que nosotros vamos a ver a partir de estos receptores ionotrópicos van a ser siempre o respuestas excitatorias, y esas respuestas excitatorias, en el caso de la célula aceptora del mensaje, lo vamos a observar como un proceso de despolarización de la membrana, o podemos generar una respuesta inhibitoria, y la respuesta inhibitoria en la molécula aceptora del mensaje la vamos a observar cuando hay una hiperpolarización de la membrana. Ustedes se estarán preguntando cómo generamos esos procesos de despolarización o de hiperpolarización para generar los dos posibles mecanismos que tienen los receptores ionotrópicos. Bueno, para poder entender eso, yo les traje dos ejemplos de receptores ionotrópicos. A la izquierda tienen el receptor nicotínico de acetilcolina, y a la derecha tienen el receptor de GABA, ¿sí? Bien, con respecto al receptor nicotínico de acetilcolina, es un receptor que está distribuido en diferentes sitios de nuestro cuerpo y tiene la particularidad de que es un receptor, una proteína canal, que tiene sitios específicos para unir a la acetilcolina, y cada vez que la acetilcolina se une, se abre ese poro y es específicamente un canal para sodio. ¿Qué va a implicar la apertura de este canal para sodio? ¿Qué va a generar en la célula aceptora del mensaje? Bueno, al abrirse un canal para sodio de membrana, el sodio va a empezar a ingresar a favor de gradiente a una célula. Sobre todo reconociendo que el sodio es un catión que predomina a nivel extracelular, ¿sí? Bueno, el sodio va a ingresar al interior de la célula y va a introducir cargas positivas, lo que va a generar lo que después ustedes van a estudiar en fisiología como un proceso de despolarización de la membrana, ¿sí? Vamos a despolarizar la membrana por el ingreso de cationes sodio, y es una respuesta de tipo excitatoria cada vez que permitimos que la membrana se despolarice por el ingreso de cargas positivas a una célula aceptora del mensaje. La otra posibilidad que tenemos la vemos en el receptor de GABA, del neurotransmisor GABA. Todas las terminales postsinápticas que contienen a este receptor son terminales que se caracterizan porque la propia proteína receptor es un canal para iones cloruro, ¿sí? Entonces, cuando llega el GABA, acá lo tenemos, un segundito, cuando llega el GABA y se asocia
a sitios específicos de ese canal, lo que provoca la asociación de GABA con ese canal es que se abra un canal para cloruros. Empiezan a ingresar cloruros al interior celular, porque también tenemos mayor cantidad de cloro en lo que es el líquido extracelular con respecto al intracelular. Bueno, empiezan a ingresar cloruros y lo que va a provocar es que aumente la carga negativa transmembrana, ¿sí? Proceso que nosotros vamos a llamar hiperpolarización desde el punto de vista fisiológico. ¿Qué nos provoca a nosotros una hiperpolarización? Provoca que ese terminal postsináptico sea menos excitable, provoca una inhibición en el terminal postsináptico, ¿sí? Entonces fíjense, ahí tienen dos ejemplos donde la respuesta biológica es diferente, y justamente la característica que adopta la respuesta biológica depende fundamentalmente de qué canal se abre, ¿sí? Qué canal tiene una apertura y qué iones ingresan al interior de la célula aceptora del mensaje. Bueno, resumiendo, no hay mucho para hablar de receptores ionotrópicos. ¿Qué es lo que tendríamos que saber? Resumiendo. Primero, que el receptor ionotrópico es un receptor de membrana, ¿sí? De membrana celular. Son proteínas canales que están insertas en una membrana celular. Segundo aspecto importante, esos receptores ionotrópicos, bajo determinadas circunstancias, la unión de una molécula mensajera, tienen la particularidad de poder abrir canales para determinados iones. ¿Qué canal se abre para qué ion en particular? Bueno, ahí chicos, lo que tenemos que ver es, bueno, tal molécula mensajera tiene tal receptor, y ese receptor es un canal para qué ion. Bueno, ahí dimos el ejemplo, el receptor nicotínico de acetilcolina es un canal para sodio. El receptor de GABA es un canal para cloruro. Bueno, una vez que reconocemos las características de ese receptor ionotrópico con el canal accesorio, ¿sí? Con el tipo de canal que tiene asociado, ahí ya podemos entender qué tipo de respuesta biológica se va a generar. Y siempre, de alguna manera, podemos tener o una respuesta de tipo excitatoria o una respuesta de tipo inhibitoria. Acá me preguntan en el chat, y está muy buena la pregunta que están haciendo, es que si en ambos hay gasto de ATP. En ninguno hay gasto de ATP. Porque la apertura del canal se logra por un cambio conformacional que tiene la proteína debido a la unión de la molécula mensajera. La molécula mensajera, al unirse al receptor, que es un canal, provoca un cambio conformacional y se abren los canales. Como son canales donde se transportan iones a favor de gradiente, no hay gasto de energía. Son todos transportes pasivos, chicos, ¿sí? Los receptores ionotrópicos son, en este caso, transportes pasivos. No tienen gastos de ATP. ¿Mm? Bueno. Cerrando la idea de receptor ionotrópico, vamos ahora a ver qué pasa con los receptores metabolotrópicos. Bueno, los receptores metabolotrópicos, 7-TMS asociados a proteína G, son un grupo importante de receptores metabolotrópicos que vamos a encontrar en muchísimas membranas celulares. Para que estos receptores sean funcionales, necesitan la presencia de una proteína traductora y una proteína amplificadora de la señal. Ustedes pueden ver, acá tienen una imagen, a la izquierda tienen una imagen donde aparece un receptor 7-TMS, ahora lo vamos a analizar con mayor detalle cuál es la particularidad de ese receptor 7-TMS. Lo que les puedo decir por ahora, que es una única proteína que atraviesa 7 veces la membrana polipeptídica a través de regiones que están representadas por hélices alfas. En segundo término, encontramos esta proteína que está hacia lo que es el interior de la célula, que es nuestra famosa proteína traductora. Ya vamos a hablar de esta proteína G, qué particularidades tiene, y le tengo que agregar el tercer componente para que todo esto funcione, que es la enzima amplificadora.
Cuando este receptor 7-TMS, que está al inicio del proceso, se une a un ligando en particular, vamos a ver que ese receptor sufre cambios conformacionales que son de alguna manera sensados o recibidos por esta proteína traductora. Esta proteína traductora va a ser de intermediario entre el receptor y la proteína amplificadora. Esta proteína amplificadora, cuando es activada o inactivada, ya vamos a ver algunos casos, tiene la particularidad de generar segundos mensajeros, ¿sí? Vamos a ver siempre que hay segundos mensajeros involucrados en estos procesos biológicos, y esos segundos mensajeros van a ser pequeñas moléculas citoplasmáticas que van a tener la particularidad de dentro o en el interior de la célula aceptora del mensaje, ordenar, coordinar o desencadenar una respuesta biológica, ¿sí? Eso es a grandes rasgos. Ya vamos a ir viendo de manera precisa cómo funcionan estos receptores. Pero recuerden, necesitamos esos tres integrantes sí o sí asociados para que haya una respuesta biológica. Bueno, hablando un poquito del receptor 7-TMS, lo que les puedo decir es, y lo pueden ver acá en la imagen, el receptor 7-TMS es una proteína bastante grande, que deja siempre su extremo amino terminal hacia afuera y su extremo carboxilo terminal hacia adentro, ¿sí? Es una proteína que tiene la particularidad de atravesar a través de dominios hélices alfas, atraviesa 7 veces la membrana. Acá ustedes pueden ver la hélice alfa 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Al atravesar en forma de serpentina 7 veces la membrana, esta proteína me deja regiones que están del lado extracelular, que son dominios funcionales de esta proteína receptora. Normalmente acá en la parte extracelular lo que encontramos son dominios que van a tener la particularidad de reconocer el ligando de manera específica. Después también podemos encontrar dominios intracelulares, donde el dominio 3 y el 4, pero fundamentalmente el 4, es el que va a asociarse a una proteína traductora que se llama proteína G, ¿sí? Cuando hablamos de la proteína G, nosotros vamos a tener que, de alguna manera, reconocer que no existe un solo tipo de proteínas G en nuestro organismo. Nosotros tenemos dos tipos fundamentales de proteínas G. Tenemos las proteínas G heterotriméricas, que son las que específicamente vamos a encontrar asociados a estos receptores 7-TMS, y tenemos proteínas G monoméricas, que van a estar involucradas en procesos de comunicación, pero no en el proceso que vamos a estudiar hoy, que es el proceso de los receptores 7-TMS asociados a proteínas G. Ahora bien, ¿por qué se llaman proteínas G a estas proteínas? Se llaman así porque son proteínas que tienen la particularidad de unir nucleótidos de guanina. Se pueden asociar a moléculas de GTP y posteriormente pueden provocar una hidrólisis, porque tienen actividad GTPasa, pueden provocar la hidrólisis de ese GTP y unir GDP como nucleótido de guanina. La unión de GTP o la presencia de GDP determina el estado activo o inactivo de la proteína G. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las proteínas G, tanto las heterotriméricas como las monoméricas, son proteínas G que cuando tienen unido GTP tienen actividad biológica, cumplen una función determinada, que ahora ya la vamos a analizar. Sin embargo, cuando hidrolizan ese GTP por su actividad GTPasa y lo transforman en GDP, se inactivan. Siempre que una proteína G esté unida a GDP, va a ser una proteína
inactiva, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta eso, también podemos decir que las proteínas G actúan como interruptores biológicos en procesos de traducción de señales, o sea, van a ser intermediarios entre un receptor y una enzima, normalmente, esa es la acción que tienen. Y hablando específicamente de las proteínas G que vamos a estudiar hoy, que son las heterotriméricas, son heterotriméricas porque están conformadas por 3 cadenas polipeptídicas diferentes, por eso es heterotriméricas. Hetero viene de 3 cadenas polipeptídicas diferentes, trímero viene de 3. Hetero son cadenas polipeptídicas diferentes, trímero 3 cadenas polipeptídicas diferentes. Las cadenas que aparecen conformando la proteína G son la cadena alfa, la beta y la gamma, en la heterotrimérica. La subunidad alfa es la que tiene estas propiedades que yo recién mencioné en el caso de la proteína G. En las heterotriméricas, la subunidad alfa es la que puede unir GTP y a través de la actividad GTPasa hidrolizarlo y generar nuevamente GDP. Por su parte, beta y gamma van a tener funciones, en algunas circunstancias en particular, van a tener funciones relacionadas con la apertura de canales. Ya vamos a ver ahora cuando estudiemos los subtipos de receptores 7-TMS, vamos a ver que en algunas proteínas G, beta y gamma tienen la capacidad de poder provocar la apertura de canales. Pero en general, la subunidad que más actividad demuestra de todo el heterotrímero es la alfa, que yo les acabo de mencionar. Con respecto a las proteínas monoméricas tienen una sola subunidad proteica, una sola cadena polipeptídica, son en general proteínas solubles, están libres en el citosol, son muy móviles y tienen funciones en especial. La capacidad que tienen estas monoméricas es igual que la alfa de las heterotriméricas. Estas monoméricas tienen la capacidad de unir GTP y estar activas, y también tienen la actividad GTPasa, por la cual hidrolizan el GTP, lo transforman en GDP y así se inactiva. Las monoméricas no las vamos a usar hoy, pero las tengo que mencionar porque la vamos a utilizar la semana que viene cuando hablemos de receptores con actividad tirosinquinasa, ¿sí? En nuestras células nosotros podemos encontrar 3 tipos de proteínas G, perdón, 4 tipos de proteínas G monoméricas. Vamos a encontrar las proteínas G monoméricas de tipo RAS. Estas proteínas G monoméricas vamos a usarlas para traducir señales fundamentalmente en la cascada de las MAP quinasas. Ahí vamos a usar estas RAS que aparecen acá. También vamos a usar la clase que viene, las proteínas monoméricas RAP. Estas RAP van a estar involucradas en el tráfico de vesículas intracelulares y en procesos de exocitosis de vesículas. También existen como proteínas G monoméricas las RAN. Nosotros no las vamos a usar, las RAN, pero para que tengan conocimiento, las RAN son proteínas G monoméricas que están involucradas en el tráfico de ARN mensajero y de proteínas hacia el interior o el exterior del núcleo. O sea, son proteínas G monoméricas que se van a asociar a otras proteínas o al ARN mensajero cuando necesitamos que estas sustancias ingresen o egresen del núcleo a través de poros que están ubicados en la membrana del núcleo. La otra proteína G monomérica que también tenemos es la Rho. La proteína G monomérica Rho participa del ensamblado del citoesqueleto celular. No la vamos a ver nosotros en bioquímica, pero seguramente ustedes a esta proteína la habrán estudiado en
biología celular. A nosotros las proteínas G que nos van a interesar hoy en particular son las proteínas G heterotriméricas, tienen 3 cadenas, alfa, beta y gamma, y tenemos diferentes subtipos de proteínas G heterotriméricas. ¿En base a qué se van a clasificar esas proteínas G heterotriméricas? ¿En base a qué van a tener una denominación diferente? Bueno, se van a clasificar según cuál es la enzima amplificadora que tienen relacionada. Así tenemos, como pueden ver, 6 tipos de proteínas G diferentes, la GS que tiene asociada la adenilatociclasa, la GI que también tiene asociada la adenilatociclasa, aunque también en algunos receptores tiene asociados canales de potasios, la GOLF que también tiene asociado adenilciclasa. Acá por ahí lo que cambian son las ubicaciones de estos receptores con estas proteínas G, si bien tienen la misma enzima amplificadora, quizás no están en los mismos subtipos de célula. Después tenemos la GQ, que está asociada a la fosfolipasa C, al igual que la GO, y la GT, que está asociado a una GMP cíclico fosfodiesterasa, que tiene también una cierta particularidad en cuanto a su funcionamiento. De todas las proteínas G, en realidad a nosotros nos van a interesar las 3 que yo de alguna manera las coloreé de color verde. Las que están en color verde son las que verdaderamente vamos a estudiar. En el caso de la proteína GS, vamos a ver que es una proteína G heterotrimérica que va a estar asociada a los receptores beta-adrenérgicos, va a estar asociada al receptor de glucagón, de serotonina, de vasopresina. La GI, por su parte, es una proteína G heterotrimérica que está asociada a los receptores alfa-2 adrenérgicos o a los receptores muscarínicos de la acetilcolina, y la GQ va a ser una proteína heterotrimérica que está asociada a receptores alfa-1 adrenérgicos. ¿Sí? Cada una de estas proteínas G van a estar unidos a un receptor 7-TMS en particular, que son los que les estoy nombrando. No se preocupen, porque acá simplemente los nombré de manera rápida, pero ya ahora cuando empecemos a ver el mecanismo de funcionamiento de estos receptores, ya les voy a describir de manera precisa cuál es la actividad que cumple cada una de esas proteínas G. Bueno, ¿cuál es el mecanismo fundamental de funcionamiento? ¿Cómo empieza la actividad de un receptor con estas características que yo les acabo de nombrar? Y cómo finalmente generamos la respuesta biológica. Bueno, para poder hablar de eso, yo voy a compartir otra pantalla con ustedes y les voy a ir explicando a través de un pequeño dibujo cómo funcionan estos receptores. Así que si me dan un segundo, voy a abrir otra pantalla. Un segundito. Bueno, ahí vamos. Ahí estamos. Bien, la idea es comenzar primero observando un mecanismo general de funcionamiento de receptores 7-TMS asociados a proteínas G. Ahí estamos. Bueno, para poder explicar cómo funciona normalmente este receptor, vamos a dibujar una membrana celular. Esto que yo dibujé, que es nuestra membrana,
es una bicapa lipídica, y sobre esa membrana vamos a encontrar al receptor 7-TMS como una proteína en forma de serpentina, con su extremo amino terminal hacia afuera y su extremo carboxilo terminal hacia adentro. Como dije, este receptor para funcionar tiene que tener una proteína G heterotrimérica asociada. Acá aparece del lado citoplasmático. Hay como unas colitas que mantienen adherida la proteína G a la bicapa lipídica. Las unidades alfa, beta y gamma, son gamma y alfa los que tienen como unas especies de colas que anclan a esta proteína a la membrana plasmática. Esto sería nuestra proteína G traductora. Este es el receptor 7-TMS, y como bien les dije, necesitamos sí o sí, para que este mecanismo funcione, tener también acá asociado a la membrana, tener acá también asociado la enzima amplificadora. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, tenemos esos componentes todos entre ellos asociados. Ahora bien, hay un detalle. Esta proteína G está en estado inactivo cuando la subunidad alfa tiene un GDP asociado a su estructura celular. ¿Sí? Cuando la subunidad alfa tiene el nucleótido GDP asociado a su estructura celular, vamos a decir que esa subunidad alfa se encuentra inactiva, o toda la proteína G se encuentra inactiva. ¿Sí? Bueno, ¿cómo empieza a funcionar todo esto? Todo esto empieza a funcionar con la llegada de una molécula que es el ligando o molécula mensajera. Este ligando o molécula mensajera lo que hace es asociarse al lado extracelular del receptor 7-TMS. Esa asociación al receptor 7-TMS hace que el receptor sufra un cambio conformacional. Hay, digamos, modificaciones en los dominios funcionales de esta proteína, y esas modificaciones en dominios funcionales son de alguna manera sensados, recibidos por las proteínas G. ¿Qué hace la proteína G luego de reconocer los cambios que está sufriendo el receptor por la llegada del ligando? Bueno, lo que hace la proteína G es, en la subunidad alfa, lo que hace es desprender el GDP que tiene unido a alfa. Alfa empieza a perder afinidad por ese GDP, y en ese sitio se incorpora, en vez de GDP, ahora una molécula de GTP. Yo a ustedes les dije que la subunidad alfa, cuando unía GTP, se activaba, y una de las particularidades que tiene alfa es que cuando une GTP va a desprenderse de beta y gamma, se va a separar. Cuando une GTP se va a separar de beta y gamma, ya no va a permanecer unido ahí, sino que ahora a la subunidad alfa la voy a encontrar separada de beta y gamma, y con la particularidad de tener asociado ese GTP que se acaba de incorporar. Cuando toma el GTP y se separa, esta subunidad alfa lo que hace es
interactuar con la enzima amplificadora. Pero apenas termina su interacción con la enzima amplificadora, la subunidad alfa pone en juego su actividad GTPasa, porque yo les comenté que esa subunidad alfa, además de unir GTP, tenía una propiedad más, que era tener actividad GTPasa. Por esa actividad GTPasa, se los voy a poner acá, la actividad GTPasa de la subunidad alfa es una actividad enzimática que permite la hidrólisis de la molécula de GTP, la liberación de un grupo fosfato y la formación de un GDP nuevamente asociado a la subunidad alfa. O sea, después de interactuar con la adenilciclasa, con la enzima amplificadora, que puede ser la adenilciclasa, la subunidad alfa pone en juego esa actividad GTPasa y así recupera el GDP otra vez. Recuerden que tenía GTP y ahora recupera el GTP, y al recuperar el GTP, la subunidad alfa vuelve a conformar el heterotrímero, vuelve a tener el GDP asociado y vuelve a estar inactiva, unida a beta y gamma. ¿Sí? Ese es el ciclo de funcionamiento de la proteína G. Desprende GDP, une GTP, se separa de beta y gamma, interacciona con la enzima amplificadora, pone en juego su actividad GTPasa, recupera por hidrólisis GDP, y con el GDP vuelve a conformar el heterotrímero asociado al receptor 7-TMS. Por su parte, la enzima amplificadora, al ser regulada por esta subunidad alfa, lo que hace en general es tomar sustratos del citoplasma y formar unas moléculas que vamos a llamar segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros van a producir una respuesta biológica. Y de esa manera nosotros vamos a poder estudiar cuáles son las diferentes respuestas biológicas según la enzima amplificadora y según el tipo de proteína G que tenemos asociado al receptor 7-TMS. Pero en general, siempre los receptores van a seguir estos pasos que yo les acabo de nombrar para producir la respuesta biológica. Si vamos de vuelta al PowerPoint, a ver, un segundito, vamos a volver al PowerPoint. Vamos a la siguiente. Acá está descrito un poco todo lo que yo les conté. Está descrito en pasos. Fíjense que inicialmente el receptor está en un estado de reposo. El estado de reposo se caracteriza porque la proteína G encuentra todas sus subunidades unidas, asociadas, y particularmente la subunidad alfa tiene unido un GDP, lo que determina que se encuentre en un estado inactivo. La unión de la molécula mensajera, de la hormona, provoca un cambio conformacional, como bien les dije, en el receptor. El receptor activado se asocia a las unidades beta y gamma. Como consecuencia de esa interacción, la subunidad alfa cambia su conformación, disocia el GDP, lo suelta, lo libera, y en su lugar incorpora un GTP. Ese GTP, cuando se incorpora, activa a la subunidad alfa. La subunidad alfa unida a GTP se puede separar de beta y gamma y se va a interaccionar con el efector, que es nuestra enzima amplificadora. Inmediatamente, después de interactuar con la enzima amplificadora, hidroliza el GTP nuevamente a GDP, porque tiene, como dije, la subunidad alfa, actividad GTPasa intrínseca, y eso cambia o provoca la separación, la disociación de la subunidad alfa de la enzima amplificadora. Ya no va a interaccionar más en ese momento con la enzima amplificadora, sino que
al recuperar el GDP, la subunidad alfa vuelve a conformar el heterotrímero asociándose otra vez a beta y gamma. ¿Sí? De esa manera funciona siempre la proteína G. Bueno, vamos a estudiar hoy 3 tipos de receptores 7-TMS y la variante en esos receptores va a ser cuál es la proteína G que tengo asociada y cuál es la enzima amplificadora del mensaje. ¿Sí? Vamos a empezar por el primer receptor 7-TMS asociado a proteína GS. Ese va a ser el primero de los receptores que vamos a comenzar a estudiar. Bueno, un segundo. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Voy a compartir otra pantalla con ustedes para ir dibujando de manera paulatina cómo se va produciendo la respuesta biológica. Bueno, ahí ustedes están viendo mi pizarroncito. Vamos a empezar a ver el mecanismo. Vamos a hablar de receptores 7-TMS asociado a proteínas G de tipo S. Este es un subtipo particular de proteínas G. ¿Sí? Bueno, para poder entender cómo funciona, vamos a dibujar una membrana celular. Esta es nuestra membrana celular. Lo que vamos a tener acá es el líquido extracelular por encima y el líquido intracelular por debajo para que vean qué es extra y qué es intracelular. ¿Sí? Vamos a tener nuestro receptor en forma de serpentina, receptor 7-TMS asociado a, como bien les dije recién, una proteína G heterotrimérica, la subunidad alfa S, beta y gamma S. Pongo la letrita S justamente para, de alguna manera, identificar que es una proteína GS, ¿sí? Para que ustedes lo puedan identificar. Bueno, y dijimos que necesitábamos una enzima amplificadora, ¿no es cierto? La enzima amplificadora que vamos a usar acá, la vamos a poner acá, enzima amplificadora, tiene un nombre en particular acá, la enzima amplificadora se llama adenil ciclasa, o adenilato ciclasa, también chicos la pueden encontrar con ese nombre a la enzima amplificadora. Bueno, ¿qué nos está faltando para indicar que la proteína G está en un estado inactivo? Tenemos que decir que la subunidad alfa tiene GDP unido. Recuerden que cuando la subunidad alfa tiene GDP unido es porque está inactiva. Bueno, ¿cómo comienza todo el proceso? Comienza con la llegada de una molécula que es la molécula de ligando. El ligando es una molécula mensajera que se va a asociar al lado extracelular del receptor 7-TMS. Nosotros vamos, a lo largo de este año, vamos a estudiar dos subtipos de receptores 7-TMS asociados a proteínas GS. En un caso vamos a tener como ligando el glucagón, o sea que el receptor para el glucagón es un receptor 7-TMS asociado a una proteína GS, o también podemos tener un receptor para adrenalina, o adrenalina. En el caso del receptor para adrenalina,
vamos a ver que no existe un solo tipo de receptores de adrenalina, y el que es un receptor 7-TMS asociado a GS se llama receptor beta adrenérgico. El 7-TMS asociado a GS para la adrenalina es el receptor, digamos, el 7-TMS de la adrenalina asociada a proteína GS es el receptor beta adrenérgico. Acá me preguntan si puedo explicar cómo interactúa el Vibrio cholerae, que es una bacteria que a través de su toxina afecta este mecanismo. Chicos, eso ustedes lo van a trabajar en seminario. Ahí van a poder ver cómo afecta la toxina del Vibrio cholerae a este receptor. Hoy la idea es ver la respuesta fisiológica, cómo funciona de manera fisiológica este receptor, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, o se une el glucagón a su receptor, o se une la adrenalina a un receptor beta, que son las posibilidades que vamos a estudiar. No son las únicas moléculas mensajeras que tienen este tipo de receptores, pero bueno, son las que nosotros vamos a estudiar. Al unirse estas moléculas mensajeras o ligando al receptor, yo les dije que el receptor iba a sufrir un cambio conformacional, y ese cambio conformacional iba a ser a su vez traducido por la proteína G. ¿Qué provocaba en la proteína G el cambio conformacional que sufría el receptor? También provocaba un cambio conformacional y provocaba que se desprenda el GDP que estaba asociada a la subunidad alfa, y en ese sitio se incorpore un GTP. ¿Sí? Bien. Una vez que tenemos este mecanismo de alguna manera resuelto, ¿qué pasaba cuando la subunidad alfa incorporaba el GTP? ¿Qué pasaba con la subunidad alfa? ¿Se acuerdan que yo les decía que empezaba a tener actividad y podía interactuar con la enzima amplificadora, pero también se desprendía con el GTP unido, la subunidad alfa S se desprendía de beta y gamma. Y lo que hacía la subunidad alfa, en este caso, es estimular o activar a la adenilciclasa. Inmediatamente después de estimular o activar a la adenilciclasa, inmediatamente lo que hacemos es poner en juego la actividad GTPasa de la subunidad alfa. Al poner en juego la actividad GTPasa, se libera un fósforo inorgánico del GTP. Al liberarse un fósforo inorgánico del GTP, la subunidad alfa S recupera en su membrana al GDP, y así vuelve y se asocia otra vez con beta y gamma. Recuerden que yo dije que todos los procesos que estimulábamos por mecanismos de señalización tenían que tener acciones que provoquen su finalización, ¿sí? Ustedes ahí pueden ver cómo nosotros estamos finalizando la acción del receptor 7-TMS al volver a desactivar esta proteína G. Estamos desactivando, ¿sí?, la proteína G. A ver, un segundito que voy a ver qué me pusieron en el chat. A ver, acá me están preguntando, yo no sé si
Alexandre, vos me estás preguntando de dónde viene el fósforo que transforma el GDP en GTP. No. Acá se desprende GDP y se incorpora un GTP desde el citoplasma. Incorporás la molécula GTP entera. No le agregás un fósforo al GDP. Sacás el GDP y pones en ese sitio un GTP. Y después, cuando pone en juego la actividad GTPasa, le sacás un fósforo al GTP y lo volvés a transformar en GDP para inactivar la subunidad alfa. Acá yo no incorporo ningún fósforo, incorporo directamente un GTP. No sé si es la pregunta que vos me estabas haciendo o yo... ¿Está? Perfecto. Dale. Y bueno, cuando está acá y pone en juego la actividad GTPasa, ahí yo hidrolizo, rompo la molécula, desprendo un fosfato y me queda otra vez GDP. Pero bueno, ¿qué me interesa ahora? La subunidad alfa ya actuó y volvió a su lugar. Ahora me interesa la adenilciclasa. La adenilciclasa como molécula amplificadora lo que va a hacer es tomar sustratos del citoplasma, toma moléculas de ATP del citoplasma y las transforma en moléculas del AMP cíclico que son nuestros segundos mensajeros. ¿Sí? Yo les voy a mostrar algo. Acá Germán me está preguntando en el chat si la adenilciclasa es la única enzima amplificadora. No, no es la única enzima amplificadora, pero es la enzima amplificadora cuando el receptor 7-TMS tiene una proteína GS asociada. ¿Sí? La adenilciclasa es la amplificadora cuando tengo una proteína G de tipo S. Después vamos a ver que si cambiamos la proteína G, en algunos casos usamos otra enzima amplificadora. Bueno, este AMP cíclico, le quería mostrar algo en el Power. Un segundito, voy a volver al Power. A ver si puedo acá. Fíjense, lo que les quería contar es con respecto a lo que hace la enzima adenilciclasa, esa amplificadora que acabamos de activar con la subunidad alfa S. Si ustedes observan, la enzima amplificadora, la adenilciclasa, utiliza como sustrato este ATP. Esto es lo que usa como sustrato, ATP. Y miren lo que hace, a ver si se fijan un minutito la pantalla. Lo que hace la adenilciclasa es romper este enlace que está acá, romper este enlace, y hacer que el grupo fosfato no solamente esté unido al carbono 5 de la pentosa, rompo este enlace, y a partir de ahí hago que el grupo fosfato no solo esté unido al carbono 5, sino que también, fíjense, además de unirse al carbono 5, acá también se une al carbono 3. ¿Sí? ¿Ven cómo el grupo fosfato enlaza el carbono 5 y el carbono 3? Por eso es adenosin monofosfato cíclico. Es adenosin monofosfato, tiene un solo fosfato cíclico, porque el grupo fosfato forma un ciclo entre el carbono 5 y el carbono 3. Es como que agrega un ciclo en ese punto. Por eso se llama AMP cíclico. Y lo que le quería contar es que este segundo mensajero tiene respuestas biológicas, pero también tiene una enzima que lo puede degradar. Ya vamos a ver dentro de un ratito cuál es la respuesta biológica, pero me gustaría mencionarles en este momento que existe una enzima que se llama fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa se abrevia con la sigla P, una D y una E. Esa fosfodiesterasa tiene la particularidad de, sobre el AMP cíclico, romper la unión entre el grupo fosfato y el carbono 3. La fosfodiesterasa rompe la unión entre el grupo fosfato y el carbono 3, y esto, que era un AMP cíclico, se transforma en un AMP lineal, que no tiene actividad biológica. Por acción de la fosfodiesterasa, el AMP cíclico se transforma en AMP lineal sin actividad biológica. Eso es importante porque en algún punto nosotros tenemos que desactivar el proceso que va a desencadenar ese AMP cíclico.
Bueno, ay, perdón, tenía que compartir otra pantalla. La que teníamos era esta. A ver, sí. Ay, no, sigo con la misma. Esperen que no estoy encontrando la pantalla que quiero compartir con ustedes. Esta era. Ahí está. Tenemos el AMP cíclico formado. Este AMP cíclico, ¿qué función va a tener? En el citoplasma, el AMP cíclico se va a contactar con una enzima. Nosotros acá tenemos una enzima que se llama proteína quinasa A. ¿Por qué la enzima se llama proteína quinasa A? Porque es una enzima que va a estar regulada por el AMP cíclico. Su actividad biológica está regulada por AMP cíclico, por eso se llama proteína quinasa A. Esa proteína quinasa A, en su forma inactiva, tiene 4 cadenas polipeptídicas unidas. Tiene 2 cadenas reguladoras y 2 cadenas catalíticas unidas entre sí. Cuando el AMP cíclico se une, fundamentalmente a las reguladoras, acá se van a unir moléculas de AMP cíclico, lo que vamos a observar es un desprendimiento de esas porciones reguladoras, se desprenden las porciones reguladoras que tenían al AMP cíclico asociado, y nos queda la proteína quinasa A, con las subunidades catalíticas, que es la forma activa. ¿Sí? Nos queda eso. Bueno, se acaba de activar una enzima en el citoplasma de nuestra célula. ¿Sí? Se acaba de activar una enzima en el citoplasma de la célula. ¿Qué enzima se acaba de activar? La proteína quinasa A, que se llama así porque justamente es una proteína quinasa A cuya funcionalidad está regulada por esta molécula de AMP cíclico. Bueno, un segundito, chicos, un segundito. ¿Qué particularidad tiene la proteína quinasa A? Piensen un poquito. ¿Qué hace una quinasa? Nosotros de enzimas ya hemos hablado un montón, ¿sí? ¿Qué hace una quinasa? Bueno, para recordar, esta es una serina, treonina, quinasa. ¿Qué va a hacer esta proteína quinasa? Va a tomar proteínas en estado desfosforilado y las va a fosforilar. ¿Sí? Va a tomar diferentes proteínas que están dentro de esa célula y las va a fosforilar. ¿Está? Bueno, acá, chicos, dependiendo qué proteína es fosforilada, si yo estoy fosforilando una enzima, supongamos que la proteína quinasa A lo que hace es fosforilar una enzima. ¿Qué pasaría con esa enzima si yo la fosforilo a través de una proteína quinasa A? Acá en el chat me están pidiendo que vuelva a explicar la función del AMP cíclico. Vuelvo para atrás un segundo, después vemos qué pasa cuando fosforilamos las enzimas. Yo les dije, chicos, que por la activación de la adenilciclasa se formaba un segundo mensajero, varias moléculas de segundo mensajero, que es el AMP cíclico. El AMP cíclico tiene la función de unirse a las porciones reguladoras de la proteína quinasa A y hacer que las porciones reguladoras se desprendan
de las porciones catalíticas. Eso hace que la proteína quinasa A, que estaba en un estado inactivo, ahora se active. Cuando la proteína quinasa A se activa, ¿sí? Cuando la proteína quinasa A se activa, empieza a fosforilar proteínas en residuos de serina y treonina. No sé si queda claro para la persona que me preguntó a través del chat la función de la proteína quinasa A. Bien, y yo les decía, va a fosforilar diferentes proteínas, chicos, ¿sí? Una proteína que puede resultar fosforilada pueden ser enzimas. Un tipo de proteínas que pueden resultar fosforiladas pueden ser las enzimas. En ese caso, si se fosforilan enzimas, yo voy a estar haciendo una regulación covalente de enzimas. Acuérdense que cuando nosotros fosforilábamos enzimas, una de las acciones que podíamos llevar a cabo era su regulación covalente. O sea que esta proteína quinasa A va a participar de una regulación covalente de enzimas. No es lo único que puede fosforilar. Otra de las cosas que puede fosforilar la proteína quinasa A es la proteína CREP. La proteína CREP es un factor de transcripción. Es una proteína citoplasmática inactiva que cuando yo la fosforilo por acción de la proteína quinasa A, se transforma en un factor de transcripción activo. Se transforma en un factor de transcripción activo. ¿Qué va a hacer la CREP al fosforilarse por la proteína quinasa A? Va a viajar al núcleo y va a regular los procesos de transcripción. ¿Sí? Va a regular los procesos de transcripción. Y acá hay algo que quiero que pensemos juntos. ¿Sí? Si yo regulo la transcripción de genes, y el gen que estoy regulando la transcripción es el gen de una enzima, este proceso podría ser una regulación genética de enzimas. O sea que otra respuesta biológica que pueda aparecer por acción de la proteína quinasa A, otra respuesta biológica es la regulación genética de enzimas. O sea, no solo puedo por este mecanismo regular covalentemente enzimas, sino que también puedo hacer a través de la proteína CREP una regulación genética de enzimas. ¿Sí? Bueno, y finalmente puedo decir que se pueden fosforilar canales para iones en la membrana celular, y al fosforilar canales para iones yo voy a modificar estructuralmente ese canal y puedo provocar en algunos casos la apertura de canales. ¿Sí? Otras de las proteínas que pueden resultar modificadas por fosforilación por acción de la proteína quinasa A son los canales para iones. En ese caso yo estaría haciendo una regulación provocando la apertura de algunos canales en particular. ¿Sí? Bueno, parte del AMP cíclico por acción de la fosfodiesterasa se termina transformando en AMP lineal, que es totalmente AMP lineal, que es inactivo. Y de esa manera yo finalizo todo el proceso de transmisión del mensaje y la respuesta biológica. Acá me pide que explique otra vez qué es lo que pasa después que se activa la PKA. Cuando se activa la PKA, chicos, la PKA es una quinasa y cataliza la fosforilación de proteínas. Dependiendo cuál es la proteína que yo fosforilo, si fosforilo enzimas, la acción biológica va a ser regular covalentemente enzimas. Si fosforilo el factor de transcripción citoplasmático, CREP, que es una proteína, la CREP
al fosforilarse se activa y va al núcleo, regula la transcripción de genes, y si los genes que estoy regulando su transcripción son genes de enzimas, lo que voy a hacer es una regulación genética de enzimas. Y finalmente, lo que puedo hacer es regular por fosforilación a través de la proteína quinasa A canales que están en la membrana celular. Es la otra posibilidad, ¿sí? Por su parte, el AMP cíclico en algún punto va a empezar a ser destruido por la fosfodiesterasa. Generalmente la fosfodiesterasa se va a activar y ahí va a empezar a romper el ciclo del AMP cíclico, y bueno, el AMP cíclico se va a transformar en AMP lineal, y de esa manera finaliza todo el proceso, ¿sí? Bien. Un segundo. Un segundo. Bueno. Estamos entonces con este mecanismo. Fíjense, se van activando distintos procesos a nivel intracelular y después todo va volviendo a la normalidad, se va desactivando, ¿sí? Bien, bien. ¿Alguna pregunta? Ahí estoy justamente viendo que me hicieron. Sí, chicos, les voy a subir la clase, quédense tranquilos, sí, se les va a subir para que vuelvan. Además, a partir de ahora, durante todo el año vamos a volver a repetir estos procesos, así que seguramente se los van a acordar o acordar de alguna manera. ¿Mm? Bueno, vamos a otro mecanismo. Vamos a ir a ver qué pasa cuando la proteína G que está asociada al receptor 7-TMS no es GS, sino que es GI. Vamos a analizar ese mecanismo, ¿sí? Voy a dejar de compartir esta pantalla, voy a abrir otra pantallita. Vamos a abrir otra pantallita y vamos a hablar de los receptores (7-TMS) asociados. Un segundito, asociados a proteínas GI es ahora. Sí, Alexandre, es un poco complejo, pero ¿sabes qué? Anda pensándolo como un cuento que tiene sucesos que van ocurriendo. Una vez que vos analizás los sucesos de manera paulatina, vas a ver que siempre pasa más o menos lo mismo, ¿sí? Yo sé que es un poco complejo porque hay un montón de información nueva, yo sé que cada clase tiene muchísima información nueva, pero por ahí, por eso también les hago los dibujos y pretendo que, para darle como una especie de manera de estudio a ustedes, que a través de un pequeño dibujito lo que vayan haciendo es ir entendiendo qué qué va ocurriendo paso a paso en este proceso. Bueno, vamos a dibujar otra vez nuestra membrana celular para poder ubicarnos. Esta es nuestra membrana. Este es el líquido extracelular. Este es el líquido intracelular. Y otra vez vamos a poner nuestro receptor 7-TMS. Otra vez vamos a poner nuestra proteína G acá asociado. Ahora va a ser la proteína GI. Va a tener el GDP en su estado inactivo. Y la particularidad es que ahora voy a poner la enzima amplificadora y, oh, sorpresa, la enzima amplificadora en este mecanismo también es la adenilciclasa. De vuelta tengo la misma enzima amplificadora. ¿Está? Pero tranqui, ya vamos a ver qué pasa, ¿sí?
Bueno, llega el ligando. ¿Qué ligando vamos a usar? ¿Qué ligandos vamos a usar para que interactúen con este tipo de receptores? Acá vamos a usar otra vez la adrenalina, que es un posible ligando, y es cuando se une a receptores alfa-2 adrenérgicos. Vamos a ver que la adrenalina tiene diferentes receptores en nuestro cuerpo, chicos. Los receptores alfa-2 adrenérgicos son receptores 7-TMS asociados a una proteína GI, ¿sí? Pero también vamos a encontrar que otro posible ligando es la acetilcolina cuando se une a receptores muscarínicos. ¿Sí? La acetilcolina, al unirse a receptores muscarínicos, se va a estar uniendo a receptores 7-TMS asociados a proteínas G. ¿Sí? Bueno, a ver, repetimos de vuelta. Se une el ligando al receptor, cualquiera de estos dos ligandos que nombré, a sus receptores específicos, no, obviamente no. Se une el ligando al receptor, eso provoca un cambio conformacional en el receptor, ese cambio conformacional es percibido por la proteína G, y fundamentalmente lo que ocurre en la proteína G, ¿qué era? ¿Qué pasaba en la proteína G cuando llegaba el ligando y se unía al receptor? Lo que pasaba era lo siguiente: este GDP perdía afinidad, se desprendía, y en su lugar se unía un GTP. ¿Se acuerdan? Bien, ¿qué pasaba cuando se unía el GTP? La subunidad alfa, en este caso la alfa I, con el GTP unido, tiene actividad biológica, se separa de beta y gamma, y viene a interactuar con la adenilciclasa. En este caso en particular, la acción de GI sobre adenilciclasa es una inhibición. La subunidad alfa I va a inhibir la adenilciclasa. Después de que inhibe la adenilciclasa, ¿qué hace alfa I de manera inmediata? Después que inhibe a adenilciclasa, ¿qué hace alfa I de manera inmediata? De manera inmediata pone en juego su actividad GTPasa. Por su actividad GTPasa desprende un grupo fosfato porque hay una hidrólisis. Eso hace que la subunidad alfa I, recupere el GDP unido a su membrana y así vuelva a conformar el heterotrímero. Pensemos en nuestra enzima amplificadora ahora. ¿Qué pasó? Está inactiva. No tiene actividad biológica. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en esta célula? Van a disminuir los niveles de AMP cíclico porque la enzima que debería sintetizar ese AMP cíclico no lo está haciendo. Eso va a hacer que nuestra enzima proteína quinasa A esté inhibida. La proteína quinasa A va a estar en forma de tetrámero, con los sitios catalíticos unidos a los sitios reguladores, no va a tener actividad biológica, la proteína quinasa. ¿Y cómo pensaríamos la respuesta biológica en este caso? ¿Cuál sería la respuesta biológica? Bueno, no hay fosforilación de proteínas. ¿Y por qué no vamos a tener fosforilación de proteínas? Porque la enzima que debería fosforilar las proteínas está de un modo inactivo. ¿Se entiende, chicos? Hoy, hace un ratito la activábamos, informábamos el segundo mensajero y el segundo mensajero tenía una acción. Ahora no lo formamos. Y eso también es una respuesta biológica. No formar segundo mensajero también es una respuesta biológica. ¿Sí? Bien. Quiero mostrarles algo en particular. Quiero mostrarles en especial un receptor 7-TMS asociado a GI. A ver, un segundito, chicos, un segundito.
Este quiero que vea. Esta imagen quiero que vea. A ver. Fíjense un detalle, chicos, ahí. Este es un receptor, a ver, lo voy a marcar acá. Ay, está un poco loco mi cursor hoy. Un segundito. A ver. Bueno, acá, chicos, quiero que vean esto. Esto es un receptor 7-TMS asociado a proteína GI, ¿sí? Perfecto. Bueno, acá tienen receptor 7-TMS asociado a GI. ¿Qué receptor es este? Este en particular, el cual quiero que vean como algo especial, es el receptor metabolotrópico muscarínico de la acetilcolina. ¿Sí? Receptor muscarínico con actividad metabolotrópica de la acetilcolina. Fíjense, cuando se une la acetilcolina acá, estoy pudiendo hacer, ahí. Cuando se une la acetilcolina acá al receptor, este receptor está en músculo cardíaco, chicos, ¿sí? Cuando se une la acetilcolina, perdón, lo podemos agrandar, a ver si me deja, bueno, no importa. Cuando se une la acetilcolina, por un lado la subunidad alfa y me inactiva la adenilciclasa, que es lo que yo ya les conté. Eso ocurre por un lado. Pero lo otro que puede ocurrir acá es que gamma I y beta I también tengan una actividad biológica. ¿Y cuál es la actividad biológica de gamma y beta I en el caso del receptor muscarínico de acetilcolina? Las proteínas alfa y beta I van a regular un canal de potasio, van a abrir un canal de potasio en la membrana del músculo cardíaco. La apertura del canal de potasio, ¿qué provoca? La salida de potasio al exterior, porque nosotros normalmente tenemos más potasio a nivel intracelular que a nivel extracelular. Sale potasio al exterior, chicos, la salida de potasio hiperpolariza la célula, la membrana, perdón, la vuelve más negativa, y la hiperpolarización de la membrana hace que se cierren los canales de calcio voltaje dependientes. Al hiperpolarizarse la membrana del músculo cardíaco por salida de potasio, debido a que se abrió el canal de potasio, y esa acción la llevó adelante la subunidad beta y gamma I, la salida de potasio y la hiperpolarización hace que se cierren los canales de calcio voltaje dependiente, y eso provoca a nivel cardíaco una disminución de la contractilidad y una disminución de la frecuencia cardíaca. Este es un mecanismo fisiológico que nosotros tenemos para regular la contractilidad del corazón. Acá, ¿por qué aclaro esto? Porque acá lo que yo quiero que ustedes vean es que además de que alfa tiene una actividad biológica y que es inactivar la adenilciclasa, beta y gamma también tienen una actividad biológica que es la apertura del canal para potasio. Esto que acabo de contar es exclusivo cuando el receptor 7-TMS asociado a GI es un receptor muscarínico de acetilcolina. ¿Sí? Bien. A ver qué me están preguntando acá. Bien, vamos a dejar de compartir esto y vamos ahora a ir al último mecanismo, que es el receptor 7-TMS asociado a GQ, chicos. ¿Sí? Sí, la proteína G, acá me están preguntando en el chat si la molécula principal que regula todo es la proteína G. La proteína G es la traductora, hace que el mensaje que recibe el receptor 7-TMS se pueda traducir en una acción biológica. Esa proteína G tiene ese efecto. A ver, un segundito, chicos. No sé qué le pasa hoy a mi teclado, o están todos los teclados locos hoy, no sé. No me está queriendo obedecer mucho.
Un segundo. Quiero abrir otra pantalla para escribirles. Bueno, ahora sí. Puedo abrir la otra pantalla y compartir con ustedes. Bueno. Vamos entonces ahora al receptor 7-TMS asociado a la proteína. Un segundito. Asociado a la proteína GQ. ¿Está? Bueno, me van a volver a ver hacer todo el dibujito otra vez. Disculpen, pero me parece que si vamos viendo así despacito es mucho mejor. Esta era nuestra membrana. Este es el líquido extracelular. Este es el líquido intracelular. Acá tengo el receptor 7-TMS. Tengo la proteína G que está en el citoplasma, anclado a la membrana, pero del lado citoplasmático. Alfa Q, gamma Q, beta Q, y alfa con el GDP en su forma inactiva. Bueno, lo que nos toca ahora es ver la enzima amplificadora, ¿sí? Ahora vamos a poner la enzima amplificadora. La enzima amplificadora forma parte de la membrana, y en este caso la enzima amplificadora se llama fosfolipasa C. Fosfolipasa C se llama la enzima amplificadora. Bueno, de nuevo, empezamos otra vez. Creo que de tantas veces que les dije les va a quedar grabado el mecanismo, pero bueno, es la única manera, chicos, ¿sí? Acá va a llegar el ligando, ¿no es cierto? El ligando, vamos a usar otra vez la adrenalina, pero en este caso vamos a decir que el receptor de la adrenalina es el alfa-1 adrenérgico. Cuando la adrenalina se une a sus receptores alfa-1 adrenérgicos, se está uniendo a un receptor 7-TMS asociado a una proteína GQ. ¿Sí? Esa es la característica de los receptores alfa-1 adrenérgicos, 7-TMS asociado a GQ. Bueno, de nuevo, llega el ligando, provoca cambios conformacionales en el receptor, esos cambios son sensados, recibidos por la proteína G, que lo que hace es, en su subunidad alfa, desprender GDP, y en ese sitio incorporar un GTP. Cuando la subunidad alfa incorpora el GTP, pierde afinidad por beta y gamma, pierde afinidad por beta y gamma, y viene a interaccionar con la enzima amplificadora. ¿Cuál es la acción en este caso con la enzima amplificadora? Va a haber una activación de la enzima amplificadora. Pero inmediatamente después de activar la enzima amplificadora, que hacía alfa, inmediatamente ponía en juego su actividad GTPasa, hacía que se desprenda un fosfato, de esa manera la subunidad alfa recuperaba el GDP, y con el GDP unido volvía al heterotrímero. ¿Sí? Bueno, mi enzima amplificadora va a tener actividad catalítica, ¿sí? Va a tomar sustrato, lo que toma son fosfolípidos de membrana, va a tomar el fosfoinositol difosfato, es un fosfolípido de membrana,
Acuérdense, chicos, los fosfolípidos tienen una parte polar y una parte no polar, son anfipáticos los fosfolípidos. Lo que hace la fosfolipasa es fragmentar un fosfolípido, y me deja una parte polar y, digamos, una molécula polar y una molécula no polar. El fosfolípido se fragmenta en dos porciones, uno es el diacilglicérido y el otro es el inositol trifosfato. ¿Sí? Voy a escribir acá arriba, chicos, para que sepan los nombres. Este es el diacilglicérido y este es el inositol trifosfato. ¿Está? Estos van a ser ahora mis segundos mensajeros, que son los que fabrica la enzima amplificadora. Uno de esos segundos mensajeros es más liposoluble, es el DAC, y va a quedar acá cerca de la membrana celular, debido a que tiene características liposolubles. En cambio, el IP3 es hidrosoluble y va a tener la particularidad de internalizarse en el citoplasma, y al internalizarse en el citoplasma lo que va a hacer el IP3 es unirse a proteínas canales que nosotros tenemos en el retículo endoplásmico liso. En la membrana del retículo endoplásmico liso, chicos, en la membrana del retículo endoplásmico liso, yo encuentro una proteína canal que a la vez es receptor para el IP3. El IP3 va a venir acá y se va a unir a esta proteína canal en la membrana del retículo endoplásmico. El IP3 está haciendo una comunicación intacrina, chicos. Fíjense, el IP3 es una molécula mensajera que se forma dentro de una célula y se une a receptores provocando una respuesta biológica. En este caso, el IP3, al unirse a esos canales del retículo endoplásmico liso, lo que va a provocar es la salida de iones calcio. Hay muchos iones calcio dentro del retículo endoplásmico liso, muchos iones calcio, y estos iones calcio van a empezar a salir hacia el citoplasma. ¿Sí? Yo voy a empezar a encontrar en el citoplasma iones calcio. ¿Sí? Provoca la apertura del canal para calcio en retículo endoplásmico. Este calcio en el citoplasma se va a asociar a una proteína que se llama calmodulina. En el citoplasma el calcio se asocia a la calmodulina, y el calcio asociado a la calmodulina lo que hacen es activar proteinquinasas dependientes de calcio calmodulina. Se empiezan a activar por ese complejo calcio-calmodulina, se empiezan a activar una serie de quinasas que las vamos a llamar quinasas dependientes de calcio-calmodulina, justamente porque se activan por ese complejo, ¿sí? Bueno, hago un detalle. Este IP3, ese IP3, a la vez puede ser atacada por una inositol fosfatasa, que lo que hace es transformar el IP3 en IP2, que es inactivo. Ese segundo mensajero, una parte me abre canales y otra parte es destruido, ¿sí? Gran parte del IP3 que se forma dentro de la propia célula es destruido en una forma inactiva para regular esta respuesta biológica, para no sobreexagerar la respuesta biológica. Bueno, la pregunta del millón es,
¿qué hacen estas proteínquinasas que se empezaron a activar? Son serina treonina quinasas. Lo que hacen es tomar proteínas que están desfosforiladas y fosforilarlas dentro de la célula. Se toman proteínas que están desfosforiladas y se fosforilan. Ahora bien, ¿qué proteínas yo puedo tomar adentro de mis células y fosforilar? Y ahí vamos a lo que ya vimos en el primer mecanismo. Yo puedo fosforilar enzimas, y voy a estar regulando covalentemente enzimas por estas quinasas dependientes de calcio-calmodulina. Puedo fosforilar el factor de transcripción CREP y activarlos, y entonces el factor de transcripción se va al núcleo y regula la transcripción de genes, pudiendo así regular genéticamente una enzima. No actúan estas quinasas sobre proteínas canales, porque son quinasas que van a actuar más que nada en el interior del citoplasma. ¿Sí? Son quinasas que van a funcionar alejadas, ¿sí?, de la membrana, no van a estar funcionando cerca de la membrana. Por eso, la posibilidad de fosforilación de proteínas es o de enzimas o del factor CREP, que yo ya les mencioné hace un momento. ¿Sí? Bueno, otra cosita. Nos quedó el diacilglicérido, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que nos quedó el diacilglicérido? Bueno, el diacilglicérido también se va a asociar a calcio iónico, también se va a asociar el diacilglicérido a calcio iónico, y en conjunto el diacilglicérido con el calcio iónico, en conjunto van a estimular o van a activar una proteinquinasa C. PKC es proteinquinasa C. Esta proteinquinasa C se activa cerca de la membrana y también va a provocar que algunas proteínas que están cerca de la membrana, que estaban desfosforiladas, se empiecen a fosforilar. Bueno, fosforilamos proteínas citoplasmáticas con las quinasas dependientes de calcio-calmodulina, fosforilamos proteínas de membrana con diferentes acciones biológicas por la proteínquinasa C. El efecto es fosforilar proteínas. En un determinado momento, chicos, de todo este proceso, el calcio empieza a ser bombeado nuevamente al interior del retículo endoplásmico, o empieza a ser bombeado el calcio al exterior. En un determinado momento, el calcio que había inundado el citoplasma o empieza a ser bombeado al exterior de la célula o empieza a ser bombeado otra vez adentro del retículo endoplásmico. ¿Qué se imaginan ustedes que pasa cuando el calcio desaparece del citoplasma? A ver si lo podemos determinar. Cuando el calcio empieza a desaparecer del citoplasma, la calmodulina no tiene con quién asociarse y perdemos la activación de quinasas dependientes de calcio-calmodulina. Se inactivan esas quinasas cuando el calcio desaparece. ¿Y quién más se inactiva cuando desaparece el calcio? Se inactiva la proteinquinasa C, porque ya no tengo el complejo formado por el calcio y el diacilglicérido. Y ustedes me dirán, ¿y no puedo volver a liberar más calcio por el IP3? Que yo dije que pasaba con el exceso de IP3. Por una fosfatasa se transformaba en IP2 inactivo, y de esa manera yo estoy finalizando todo este proceso biológico para que todo vuelva otra vez a la normalidad. Estimulo, genero una respuesta biológica y después busco que todo vuelva a un estado de normalidad. ¿Sí? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta en particular. Fíjense, es lo que yo hoy por ahí le decía a uno de sus compañeros, que me decía que era bastante complejo. Les doy la razón, chicos, sí, pero a veces por ahí, contando de a poquito los pasos que van ocurriendo, a ustedes les va a resultar más sencillo entender este proceso. Estaría bueno que después ustedes traten de hacer el dibujito que yo hice, y ir viendo de manera paulatina cómo se va desencadenando todo el proceso biológico.
¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Estos eran los 3 mecanismos metabolotrópicos que íbamos a estudiar hoy, y la semana que viene vamos a seguir con algunos procesos metabolotrópicos y vamos a ver los receptores intracelulares, ¿sí? Bien, ¿no hay preguntas, chicos? ¿O se me durmió la mitad más uno del otro lado, parece? ¿Ya desaparecieron? Sí, chicos, le voy a subir la clase. Profe, Sí, te escucho. IP3 não envolve em nenhum momento, a IP2 depois de inativa não envolve No, em nenhum momento esse no, IP3, não? no, es irreversible ese paso. Sim, graças. De nada. Bueno. Sí, está un poco frío el día hoy, está un poco frío. Pero bueno, chicos, están en sus casas, así que no se pueden quejar. Peor hubiera sido tener que salir a la calle como yo a las 6 de la mañana, así que yo la tuve peor hoy. Y mucho para estudiar, sí, señores, mucho para estudiar. ¿Mm? Bueno, chicos, si no tienen otra pregunta para hacer, por hoy los voy a abandonar. Que tengan un excelente final de semana, nos estamos viendo de vuelta la semana que viene, ¿sí? Nos volvemos a ver para seguir estudiando todo esto, para seguir trabajando con todo esto, ¿sí? Que tengan un buen final de semana, chicos. Cuídense y nos estamos viendo la semana que viene. Chau, chau. Profe. Nos Chao, vemos. Muy lindo profe. día, profe. Nos vemos. Chao, Igualmente, profe, lindo chao. día para ustedes.